quiero daros las gracias por acudir a este seminario. Realmente puede que sí que el momento haya llegado, porque esto es un signo, ¿no?, del interés que causan este tipo de fenómenos y temas. Yo quiero empezar dando las gracias a estas creadoras, mujeres sanadoras, médiums, visionarias, que de algún modo nos han allanado el camino a las personas que ahora nos dedicamos a la creación y nos ayudan a salir del armario espiritual, que es una expresión que me gusta utilizar, ¿no? Porque de algún modo creo que hay muchas personas que a lo largo de sus trayectorias artísticas se han visto motivadas e inspiradas por este tipo de pulsión más trascendente, más espiritual, más visionario, y quizá no se han atrevido a reconocerlo abiertamente. Entonces, estos contextos pues, nos ayudan a reconocernos y a expresarnos. También a una serie de mencionar simplemente una serie de ensayos, de exposiciones, de comisariados que de un tiempo a esta parte han venido reconociendo esta relación entre lo que sería experiencia espiritual, visionaria y creación. Muy por encima, porque el tiempo que tengo es muy breve. Yo soy creadora e investigadora y de algún modo ambos procesos están interrelacionados. Dediqué pues, más de 9 años en una investigación que se llama El sentido luminoso de la luz, que lo que hace es aproximar la experiencia visionaria a la creación. Como es una investigación muy grande y no la puedo abordar, lo que voy a hacer es explicar un poco las motivaciones que me llevaron a mí a hacer esta investigación. Primero de todo, mi infancia. Pues siempre hablo de ello porque es el punto de partida, ¿no? Aquellas horas infinitas en las que yo pasaba jugando y jugando, el tiempo no existía y además ahora puedo sentir cómo me percibía conectada a un flujo de luz. Yo sentía siempre esa especie de conexión con una fuente, un flujo de luz. Y bueno, pues ahí me sentía muy bienestar, una sensación muy oceánica y que de algún modo expresaba jugando, ¿no? Entonces, de algún modo creo que decido dedicarme a la creación porque sé que eso me va a permitir tener un espacio para recuperar esos estados de la niñez, esos estados de fluidez, de juego. Y efectivamente así es, porque la creación pues, me permite estados de recogimiento, de introspección, un tiempo dilatado, ¿no? Que me va reconectando de nuevo con ese flujo inspirado, con esas visiones de luz que yo tenía de forma natural en la infancia, ¿no? Y empiezo pues, a anotarlas en diarios que siempre tengo a mano. Yo les llamo cuadernos hipnagógicos porque sobre todo antes los tenía siempre en la mesilla y eran esos estados en los que estás como entre el sueño y la vigilia, en los que precisamente la razón se relaja, ¿no? Lo que es más la mente se relaja, ¿no? Y entonces es más fácil esa reconexión, esa comunicación. Y entonces de repente pues muchas veces pues, me veía como me invadían estas imágenes, estas luces que tenían para mí una realidad muy intensa y que sentía la necesidad de escribir, de transcribir, de anotar, porque eran instantes que sabía que no podían perdurar por la intensidad de la vivencia, ¿no? Entonces, mi tendencia pues, era siempre anotar estos instantes, estas visiones, estas palabras, ¿no? Para después poder volver a ellas, ¿no? Y de hecho estos cuadernos pues, siempre fueron los semilleros de
de mis procesos de creación fotográfica o videográfica, que es mucho más elaborada, pero siempre nacen de estos momentos de visión interior. No sé si ve bien. Entonces, veis que son anotaciones muy rápidas, muy inmediatas. Hay muy a menudo, y esto es lo bueno de registrar estas sensaciones, porque después me doy cuenta, ¿no? Una imagen muy recurrente es esta idea del éxtasis, ¿no? de la sensación de salir de uno, ¿no? Porque son instantes realmente como que vives esto, ¿no? Entonces, después se te olvida, y cuando lo has registrado puedes como cerciorarte de lo que acabas de vivir. Bien, se ha dicho mucho que todas estas creadoras estaban al margen, ¿no? de las modas, de las corrientes, ¿no? Es algo que se ha mencionado hoy. Y de hecho, a mí lo que me pasaba, por ejemplo, cuando empecé a estudiar aquí en esta misma facultad, era que pues sí, iba a haber exposiciones, pero a veces las exposiciones pues, me daban soluciones técnicas, pero realmente yo donde empecé a encontrar la motivación y la sintonía y el reconocimiento, mi primer puente de enlace, porque todavía estas mujeres artistas no habían salido a la luz, pues fueron las místicas. Entonces, claro, yo empecé a leer las místicas medievales, Hildegarda de Bingen, Margarita Poret, Jade Wiedenberes, y claro, yo no sabía por qué me interesaban tanto, y era porque, claro, yo me reconocía en las experiencias visionarias que ellas relataban. Y ahí, claro, tú cuando sientes un reconocimiento también puedes un poco reforzar tu experiencia y sientes ese reconocimiento y eso te ayuda. Entonces, un poco, pues el primer paso fueron las místicas. Este es un poco, os estoy enseñando imágenes de mi trayectoria creativa, sin ahondar en ellas porque no hay tiempo, pero para que os hagáis un poco a la idea, ¿no? Este es un proyecto que se llama Sinapsis. Aquí está presente esta idea, ¿no? del encuentro con una luz transformadora, ¿no? Esta idea de encuentro en el que también se ha mencionado, ¿no? Que había muchas artistas que meditaban o que se preparaban, ¿no? Que hay todo un ritual en el proceso de creación. El mismo proceso de creación puede actuar a modo de ritual, ¿no? Porque el mismo aislamiento en el taller, en la naturaleza, ¿no? Esta introversión ya es propicia, ¿no? a estas comunicaciones. Y en este proyecto pues, sí que me gusta resaltar que yo creo que la experiencia visionaria está al alcance de todo el mundo, ¿no? Esta sensitividad de la que hablábamos esta mañana la tenemos todos. Lo que pasa es que algunos pues, más adormecida que otros. ¿Qué pasa? Que según qué prácticas te pueden ayudar a despertar esta sensitividad y a que esta experiencia visionaria puedas experimentarla tú también. Y eso me gusta, este proyecto, porque resulta que la materialización del rayo es el encuentro de dos corrientes opuestas. ¿Y esto qué quiere decir para mí? Pues que de algún modo para que esa luz te llegue, la puedas percibir, tú también tienes que estar predispuesto a ella, ¿no? Es como un encuentro, ¿sabes? No es solo algo totalmente pasivo. Sí que hay una gran receptividad, pero puede que la acción sea precisamente generar ese espacio y esa receptividad, ¿no? Es una pasividad activa. Bueno, este es otro proyecto que se llama Eufonías y son las diferentes constelaciones zodiacales. Yo estuve inmersa en la realización de este proyecto durante un par de años. Y después tuve una gran crisis vital, muy profunda. De hecho, podía haberme dado cuenta de lo que venía, porque las mismas imágenes son
muy oscuras, ¿no? Son imágenes en las que de alguna manera yo ahondo, estoy empezando a ahondar en lo más fondo de mí, ¿no? En lo más subconsciente. Y esto pasa muchas veces, que las imágenes que creamos nos dan información de lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, yo atravesé la noche oscura del alma y estas imágenes realmente ya me lo estaban advirtiendo. Después realicé este proyecto que se llamó Kanayuri, que quiere decir invertir la raíz, y fue una especie de serie un poco sanadora, porque en esa crisis total de repente sientes que el suelo se difumina ante tus pies, ¿no? Que no hay nada donde te puedas agarrar, ¿no? Entonces necesitas como volver a encontrar esa raíz y restaurarla. Y con este proyecto de alguna manera yo hago este ejercicio de restauración de la raíz y de girar la raíz. Este está hecho en Finlandia. Después de esta gran crisis vital, empiezo a meditar a diario. Ya mi práctica era muy meditativa, pero de repente empiezo a tomar una práctica pues más constante y más continua. Y en las meditaciones realmente empiezo a volver a sentir un bienestar natural. Me invaden imágenes muy luminosas y llega un momento que estas imágenes se empiezan a combinar con audiciones, lo que llaman clarividencia y clariaudiencia. Empiezo a recibir mensajes no solo visuales, sino también auditivos, y los empiezo a registrar. Y luego, y esto coincide con la pandemia, que es un oasis, yo creo, para los creadores, que tenemos tiempo, mucho tiempo y muy poca distracción, y empezamos pues yo empecé a registrar estos dibujos. Son como las condensaciones de cada una de estas comunicaciones que yo empiezo a recibir. Bien, esto en cuanto a trayectoria creativa, que ya os digo que va totalmente interrelacionada con mi interés y mi investigación, y que creo que gracias a esta investigación también pude entender lo que yo estaba viviendo y atravesando, porque ¿qué pasa? Que cuando me puse a investigar sobre la experiencia visionaria, pues me di cuenta que no era un terreno exclusivo de la mística, sino que era un territorio común, por ejemplo, en el chamanismo, en toda iniciación espiritual, también que era una experiencia que, pues que estaba al alcance de cualquiera, y que había testimonios de personas que no solo estaban, digamos, siguiendo una vía, una iniciación, como pueden ser los místicos o los chamanes, o incluso los creadores, que con el hábito de crear, pues vamos también dedicándonos a cultivar esa sensitividad, sino que personas, pues eso, totalmente ajenas a cualquier práctica, habían tenido experiencias transformadoras, ¿no? Experiencias de amplificación de la percepción, experiencias de dilatación de la percepción. Siempre hay algún tipo de detonante, siempre lo hay, ¿no? Con una crisis profunda, como os decía, ¿no? Un enamoramiento, la inmersión en la naturaleza, la ingesta de enteógenos, ¿no? Que dicen que es la vía rápida, la experiencia visionaria, pero bueno, siempre es bueno hacerla en un entorno iniciático. Bueno. Y, por ejemplo, los casos más... unos casos que empiezan a ser bastante comunes por los avances médicos de reanimación son las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué pasa con las experiencias cercanas a la muerte? Pues que la gente que está clínicamente muerta tiene una serie de experiencias y visiones que luego vuelve a la vida y las puede contar, ¿no? Es como un poco una especie de adelanto del más allá, ¿no? Y bueno, en mi investigación pues pude reunir un compendio de relatos, de testimonios, ¿no? De todas estas personas, y
La luz era un denominador común, la visión de luz, una luz muy viva, una luz que es más una presencia que una luz, no es la luz natural que conocemos. Pero, en fin, bueno, esta investigación me permitió cartografiar la experiencia visionaria. Entonces desarrollamos este esquema que, digamos, despliega esta experiencia en 3 esferas. La primera esfera, que llamamos cuerpo de percepción, es nuestro cuerpo, el que tenemos para percibir. Tenemos 5 sentidos para percibir, pero cuando estos sentidos se dilatan, se alteran, se exaltan, abren la sensitividad y son capaces de ver, pues, más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, un ejemplo muy sencillo, pues, es los sueños. ¿Quién no ha tenido un sueño que cuando se ha despertado ha dicho, esto no era un sueño cotidiano, ¿no? Un sueño de estos sueños que nos liberan de las cosas del día anterior, sino que era un sueño revelador? Claro, estas experiencias suceden en diferentes momentos y situaciones. 5 minutos, vale, vamos allá. Bueno, simplemente el tránsito de esta esfera a la siguiente, que es el cuerpo de saber. Nosotros lo llamamos cuerpo de saber, pero se ha llamado de muchas maneras. Henry Corbin lo llamaba el mundo imaginal, el mundo arquetípico de Jung, el mundo de los registros acásicos. Bueno, es un lugar donde fluyen las ideas, las inspiraciones, las visiones. Entonces, se hace el éxtasis que decíamos y accedemos a este lugar impregnado de inspiración, o el éntasis, que es que nosotros nos ahuecamos y este lugar entra en nosotros, ¿no? Son las 2 vías. Estas 2 esferas, la del cuerpo de percepción y el cuerpo de saber, son comunes a todos, a los místicos, chamanes, a las experiencias espontáneas. Todos tenemos esta capacidad de acceder. La última esfera, la del cuerpo de conocimiento, difiere un poco en la manifestación, es decir, en la traducción de esta experiencia. Por ejemplo, los chamanes, ¿qué hacen? Acceden a este lugar de los espíritus y con esa visión, con ese conocimiento, descienden a esta otra esfera y sanan. Su manifestación es la sanación. Las místicas acceden a este lugar visionario y ¿qué hacen? Normalmente transcriben lo que han visto, ¿no? Lo escriben. Nos quedan estos relatos. ¿Qué hacemos las personas creadoras que trabajamos con la imagen? Pues lo traducimos a través del arte, de la creación de la imagen. Creamos nuevas imágenes, imágenes fértiles, porque beben de esta experiencia de la inspiración. Un poco la tesis de esta investigación es que la creación genuina, un poco, es la que bebe de esta experiencia, es la que hace todo este recorrido de dilatación de la percepción, experiencia de trascendencia y luego traducción de esta experiencia. Entonces, las imágenes que resultan de esta experiencia son semilleros, ¿no? Son semilleros, semillas que pueden, de alguna manera, señalar el camino a aquel que contempla esta imagen, ¿no? Son aberturas para que quien vea esta imagen reconozca que quien la ha creado ha transitado estas esferas, estos lugares inspirados y pueda sentirse conmovida o movida a realizar el mismo trayecto. Y un poco, bueno, pues aquí acaba mi intervención.